porque yo sé que así funcionan los medios de comunicación, pero lo que hizo Hamas, que es inenarrable, irreprobable, no hay manera de justificarlo, lo que hizo Hamas, que es terrible, tiene que suceder eso para que volteemos a verlo, porque Claro. fue Israel el agredido y la víctima, ¿no? Y es terrible. Sin embargo, pasamos de noche todos los crímenes cometidos en contra de las comunidades palestinas en Cisjordania. Por ejemplo, este año van más de 250 muertos ahí, ¿no? Niños, mujeres, o el genocidio que está sucediendo en Yemen, por ejemplo. A lo mejor todos dicen, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es lo triste, ¿no? Nos dicen qué importa, qué no importa. Entonces, cuando surge este ataque que es brutal y nefasto, pues es cuando volteamos a ver la región. Todo lo que está pasando antes de esto, nadie voltea a ver la región, ¿no? Entonces, esto puede escalar, no puede escalar. Igual el desenlace termina en una presión internacional para que Israel reconozca al Estado palestino y se retire de Cisjordania. Lo que es un hecho es que jamás se tiene que ir de la Franja de Gaza. Eso es sí o sí, porque nadie lo va a aceptar que esté ahí. Es difícil saber exactamente cómo se va a desarrollar lo que está pasando, ¿no? ¿A quién beneficia? Pues es que en última instancia son estas guerras proxies, si me apuras un poquito, ¿a quién beneficia? Y la misma guerra de Ucrania, ¿a quién beneficia? Pues al gran consorcio armamentístico internacional, ¿no? A veces pensamos en el narcotráfico, pero el narcotráfico no es el principal negocio del mundo. La venta de armas y la trata de personas probablemente supera el dinero del narco, ¿no? Entonces, es difícil de saber, Juan, es difícil de saber. Sí, es complicado y sobre todo pues cuando hay tantas vidas en riesgo, tantas vidas que se han perdido, tanta gente inocente, porque pues, inocentes igual son los soldados, porque pues, al final ellos siguen órdenes, ¿verdad? O sea, en algunos sentidos, y cada quien mueve y genera sus en fase y puede enjuiciar o podemos llegar a enjuiciar en base a nuestras creencias con las que hemos crecido toda nuestra vida, ¿no? Y entonces es bien, por eso bien lo decías al principio del episodio, no se trata de tomar un partido, no es la charla no es para tomar un partido, es para entender únicamente que hay un Claro. conflicto, por qué existe ese conflicto, y yo los invitaría tampoco a tomar un partido, sino es entendamos qué quiere cada uno, seamos empáticos con cada uno y esperemos esto se pueda resolver pues de una buena forma y sin el costo de tantas vidas, ya sea con ataques terroristas o con una guerra como la que está sucediendo. Y nomás como por seguir complementando, entonces Estados Unidos se vuelve aliado de Israel por conveniencia estratégica de territorio, básicamente, es lo que nos platican, Sí, ¿no? Estados Unidos tiene intereses bien importantes en la región, con la salida de Gran Bretaña del Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y más aún con su salida después de la pérdida del Canal de Suez en 1956. En realidad, en realidad solamente Estados Unidos puede tener presencia ahí, básicamente, ¿no? Y desde luego, pues va a apoyar al Estado de Israel, va, va a apoyar, como les diré, esta parte, su derecho, digamos, a existir, que es muy claro, eso no está en duda, por supuesto, el derecho de Israel, y menos estas alturas, ¿no? Después de su creación, 70, 80 años después, no hay duda de eso, pero Estados Unidos, desde luego, es el gran valedor, es el padrino de un Estado que en la región, desde luego, es su aliado incondicional, y también no es poca cosa el lobby judío en Estados Unidos, ¿no? Tampoco es poca cosa. Lo que es interesante es que los judíos ortodoxos, por ejemplo, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Los Okay. judíos, los judíos ortodoxos en Nueva York y en diferentes lugares, porque una cosa es ser sionista, es decir, apoyar la existencia del Estado de Israel, su creación y su existencia, y otra cosa es ser judío. Y hay muchos judíos que están en contra de este Estado porque en sus creencias ortodoxas los judíos deben de regresar a la tierra prometida el día del juicio final, ¿no? El día que todo termina y se van a reunir todas las 12 tribus de Israel, por decirlo de alguna manera, y estos están adelantando, o sea, lo que están haciendo no tiene sentido según las escrituras, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y algo que yo pienso, bueno, hay una resolución al conflicto, van a estar durante más décadas haciendo esto. A ver, el problema palestino no va a desaparecer, no es algo que vaya a desaparecer, no va a suceder. Entonces, la solución es definitivamente el reconocimiento final de un Estado palestino con las fronteras del 67, es decir,
con la Cisjordania que quedó en el 67 y la Franja de Gaza, un reconocimiento, y lo más difícil de todo es el retiro que tiene que hacer Israel de las colonias, de sus asentamientos en Cisjordania bueno, en Cisjordania, en Gaza ya no tienen, en Cisjordania, porque son asentamientos en un territorio ocupado militarmente y eso es ilegal. Son asentamientos ilegales según el derecho internacional. También hay que decir esta parte, Israel ha ignorado cerca de al menos 13 resoluciones de la ONU que dice, a ver, ¿no? Esto es ilegal, retírate de acá, haz esto y lo otro. Lo que pasa es que las resoluciones de la ONU, si no tienen la unanimidad del Consejo de Seguridad, no tienen, son recomendaciones. Ay, ojalá hicieras esto. ¿Y quién es el que veta todas las resoluciones? Estados Unidos. ¿Qué país no reconoce al Estado palestino? Estados Unidos y parte de Europa Occidental. Hay más de 150 y tantos países que ya reconocen al Estado palestino. Pero claro, son países que no tienen este peso internacional suficiente o que no controlan el Consejo de Seguridad, mientras los gringos, los norteamericanos sigan vetando. No hay mucho que hacer, ¿no? Entonces los norteamericanos se han vuelto también parte del problema, ¿no? Ahora alguien dirá, es que la retirada de esos territorios le quita profundidad estratégica a la defensa de Israel, es decir, se queda muy delgadito el Estado. El reconocimiento del Estado palestino tiene que ir de la mano con una garantía internacional a la seguridad de Israel. El mundo debe de garantizar la seguridad de Israel al mismo tiempo que garantizar la seguridad de Palestina. Y a partir de entonces tratar de reconstruir una relación increíblemente dañada durante generaciones. Yo es como lo veo, la verdad es que todos los demás son componendas de echarse la culpa unos a otros, que si Hamas no quieren la paz y son los terroristas, sí, y también hay sectores políticos en Israel que quieren la absorción de toda Cisjordania, de todo un Estado israelí. Entonces, de los dos lados tienen su... Y el terrorismo es brutal, tanto si es terrorismo como el que vimos de Hamas, como el terrorismo de Estado. Existe el terrorismo de Estado y no tengo que describirlo aquí. Entonces, es un tema complicado, es un tema que espero que nadie nos malentienda. A mí el conflicto, Pedro Fernández, en lo personal, me parece que es aberrante que en el siglo XXI se sigan matando personas inocentes de esa manera de cualquiera de los dos bandos y no se llegue a una solución pacífica por falta de voluntad de las grandes potencias, por falta de voluntad de los involucrados. A mí eso es para mí la clave. Es terrible. No. Es terrible y estoy de acuerdo contigo yo también. O sea, para mí es terrible que haya tanta pérdida de vidas humanas cuando hay, por los intereses de unos cuantos a veces, ¿no? Pero así son desgraciadamente las guerras y los conflictos, ¿no? Eso, al menos yo he aprendido eso de la historia de, pues, nos peleamos muchos por los intereses de unos cuantos y aparte la compramos y les creemos todo lo que nos dicen y pues cuando la realidad puede ser otra, ¿no? Oye, Pedro, ¿y dónde, para ir cerrando, dónde, pues, si quisiéramos saber más de todo este tema con más profundidad, dónde o cómo pudiéramos saber y entender más este tipo de conflictos? Este conflicto es complicado, pero existen libros interesantes. Hay un libro bien interesante y es escrito, por cierto, por un catedrático judío de la Universidad de Tel Aviv. Es un libro excelente que se llama, en inglés, se llama The Invention of the Jewish People, la invención del pueblo judío. Este señor se llama Salomon Sand, Sand como arena, ¿no? Salomon Sand escribe este excelente libro y habla de toda esta parte de las diásporas y de la llegada y del sionismo y todo esto. Y entonces, lo que es bien interesante es que es un judío de la Universidad de Tel Aviv. Entonces, ni siquiera dices, no, es que este es antisemita, no, pues se haría el harakiri, ¿no? Yo es un libro que recomendaría ampliamente porque arroja muchísima luz sobre el conflicto, muchísima luz sobre el conflicto. Ha tenido serios problemas en su país, pero al mismo tiempo también ha tenido muchísima aceptación dentro de su país porque dice, claro, es que es así, el sionismo como cualquier tipo de ideología nacionalista está hecha a base de mitos. Claro. ¿No? Los pueblos se cuentan mitos históricos. El sionismo está lleno de mitos históricos. ¿Los podemos culpar? Por supuesto que no, es lo natural. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace, se crean mitos históricos. No tenemos nosotros al padre de la patria y a los niños héroes y a los héroes de acá y de...
Pues igualmente, ¿no? Y los norteamericanos tienen a sus padres fundadores intocables, eran esclavistas. ¡Shh! No digas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los tenemos mitificados. Entonces, este hombre desmitifica los orígenes del sionismo y pone en su justa medida lo que sucedió. Y es bien interesante. Yo creo que es el único libro que me atrevería a decir, hay que leer ese libro. No, buenísimo, Salomon buenísimo. Sand, The Invention of the Jewish People. Y bueno, amigos, en este episodio 146 que hablamos de Israel y Palestina con Pedro Fernández Noriega, pues hablamos de muchos temas muy interesantes. Lo primero que más me gustó, como empezó Pedro la plática, esto no se trata de tomar un partido, de decir le voy a unos o le voy a los otros, sino es seamos empáticos, seamos conscientes de lo que está sucediendo y de por qué existe un conflicto que no es nuevo y tiene más de 100 años. Además, es una región donde estos mismos pueblos vivieron, digamos que felices o en armonía por más de 1000 años, y hasta que no llegó alguien y sembró como esa semilla de la discordia entre ingleses, franceses, por varios intereses que tenían de adueñarse del territorio, pues empezaron a generar como estas inquietudes de, oye, vamos a crear un Estado israelí y vamos a quitarle y que se desapropie gente, o vamos empezando con una migración, ¿no? Y fue como en 1936 con la gran revuelta árabe, donde pues se generó, porque justo tanto ingleses como franceses se hicieron de oídos sordos, pues que empezó pues un conflicto real para que se pusieran, ahora sí que a las vivas y que los escucharan, que fueran escuchados. Porque había pues dos pueblos conviviendo en un mismo territorio, no el pueblo de Israel o el pueblo judío y pues el pueblo musulmán palestino, ¿no? Había dos grandes comunidades y el gran problema que había también es los israelíes estaban bien unificados como una figura de liderazgo y los musulmanes pues vivían más en comunidades y pues eso digamos que hasta inclusive fue aprovechado, ¿no? Y lo que querían o lo que se buscaba y se prometió en aquel entonces fue un Estado independiente único, donde todos convivieran juntos, no que estuvieran por aparte. Sin embargo, vino la Segunda Guerra Mundial y pues los ingleses aprovecharon, se hicieron de la vista gorda, aprovecharon y empezaron a mandar diferentes países, pues muchos refugiados justo al territorio palestino-israelí, y pues eso generó que pues más conflicto y generó que pues tanto los británicos como la ONU como otros países se decidieran yo no le entro, y pues la ONU fue la que se encargó de repartir un territorio que le repartió más o menos el 70% a Israel, el 30% a los musulmanes, cuando estábamos digamos al revés en términos de población, ¿no? Entonces, pues empezó a generar ahí un interés y más bien un desgaste por esto de los pueblos musulmanes árabes, ¿no? ¿A quién le afecta o beneficia esto? Pues en diferentes momentos de la historia le ha afectado o beneficiado a diferentes pueblos, inclusive en algún momento cuando se creó la franja de Gaza, perdón, fue con apoyo de los egipcios, fue con apoyo también la parte de Jordania, y pues bueno, los árabes empezaron a querer tomar un partido apoyando, digamos, a los palestinos. ¿Por qué? Pues porque se sentían invadidos, ¿no? Y luego viene Estados Unidos con otro componente donde dice, bueno, me ayuda a tener un aliado estratégico en ese territorio, pues por eso los apoyo y sigo apoyando esta existencia de este Estado. Y en su momento la Unión Soviética pues apoyaba hasta a los árabes, hasta que fue su caída en 1991. Podríamos decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial. La realidad, nos decía Pedro, no lo sabemos porque pues tampoco nadie nos dijo ya empezó la primera, ya empezó la segunda cuando fue en aquel entonces, pero lo que sí, estamos ante el resurgimiento de un mundo de ser unipolar a ser bi o multipolar, y entonces pues es ahí donde esas ideologías que no empatan los intereses y pues la gente, ahora sí que algunas personas se aprovechan. En algún momento se generó mucho más el conflicto en este mes de octubre, porque Hamas pues llamó la atención, ¿no? Dijo, oye, pues aquí estamos, no estás cumpliendo y pues yo me manifiesto, no es la mejor manera, pero pues es la manera como encuentra de manifestarse un pueblo, que me gustó mucho como lo dijo Pedro, cuando el terrorismo existe cuando pues la gente está pues angustiada, está desesperada y dice, pues yo levanto la mano de alguna manera para que me hagan caso, la levanté de muchas maneras, no me hicieron caso, bueno, ahora lo hago con violencia, y entonces no es lo mejor, pero es una forma de hacerlo, ¿no? Si bien los medios hoy han hecho grandote el conflicto reciente por los meses de octubre, pues tampoco nos habían dicho
pues oye, hubo otros conflictos previos y hubo otros muertos previos a todo este conflicto durante varios años. Al final, los más beneficiados en este negocio de la guerra, pues son los que hacen las armas, ¿no? Y eso pues no ayuda. Sin embargo, algo que también con lo que me quedo es, pues hay judíos ortodoxos que no apoyan el Estado de Israel, ¿no? Que no apoyan que eso se genere y pues no están de acuerdo y por lo tanto no están de acuerdo con el conflicto. Pedro nos decía, esto se puede hacer que termine cuando haya el reconocimiento de un Estado palestino único, cuando haya un retiro de Israel, de los israelíes o de los judíos de los territorios ocupados, pero eso pues va a llevar tiempo y va a llevar seguramente muchos intereses. Finalmente nos recomendaba, para saber más del conflicto, del libro de The Invention of the Jewish People de Salomon Sand, que es un catedrático de la Universidad de Tel Aviv. Ese es el libro que más nos recomienda Pedro, porque es un libro escrito por un judío que habla de todo esto, pero no solo desde el punto de vista judío, sino un punto de vista mucho más amplio. Y próximamente no se pierdan entre el mes de enero y febrero del nuevo libro de Pedro, de los Romanov. Y con esto termino mi resumen, Pedro. No sin antes agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros. Nos dio mucho gusto que estuvieras aquí compartiendo.